Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede sentarse, hermano, alabando al Señor. Mantenga la expectativa, manténgase despierto, adorando, alabando al Señor. Levante su mano, a ver, mueva esas manos y alabe al que vive por los siglos de los siglos. Con más fuerza su nombre. Aleluya. Quiero hablarles, hermanos, en esta ocasión acerca del tema líderes alejados del secreto de buscar a Dios. La palabra secreto es el conocimiento exclusivamente de alguien, que alguien tiene de una cosa. Y este secreto es exclusivamente para el pueblo de Dios. No todos definitivamente les será revelado este secreto. La oración, la búsqueda del rostro del Señor es un secreto revelado. Dicho de otro modo, es una revelación que la persona tiene. Mientras no se le revele que debe orar, que debe buscar a Dios, nunca lo hará. Siempre huirá de ese trabajo, de ese privilegio, de esa enorme bendición. Y déjeme decirle que Satanás, el Señor lo reprenda, se ha dado a la tarea de estorbar al pueblo que sirve a Dios, que conoce a Dios, estorbarlo a que busque el rostro del Señor. Porque la palabra dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El enemigo de Dios, el de la destrucción, de las tinieblas, del fracaso, del crimen, de la prostitución, de la degeneración en la tierra, se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y su tarea es estorbar que el pueblo de Dios pueda tener acceso a la oración, al ayuno, a la vigilia, a buscar el rostro del Señor. Porque sabe que dentro de la oración no solamente hay un poder extraordinario para el cristiano, pero también una revelación de las cosas profundas, desconocidas, las cosas grandes que no conocemos. Dios quiere enseñarnos muchas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Ese es el propósito divino: enseñarnos, revelarnos, hablarnos, capacitarnos, mostrarnos. Pero tenemos que estar atentos a su secreto a través de la oración. En el tiempo que estamos viviendo, es muy notorio el descuido
deterioro espiritual de muchos hombres y mujeres que un día decidieron servir al Señor Jesucristo y probaron que sin Él nada podían hacer. Eso lo probaron, y todo el que ha buscado a Dios en alguna época en su vida probó y se dio cuenta lo maravilloso, lo prodigioso, lo glorioso que es buscar a Dios. Pero también descubrió dentro de esa revelación secreta, descubierta, que sin el Señor nada podemos hacer. Eso lo descubre la persona que busca el rostro del Señor. Eso lo va a entender, y va a entender que sin Él nada podemos hacer. Que no es la fuerza humana, la fuerza del hombre, es la fuerza del Señor, su gracia, su poder, su misericordia. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido en la vida de muchos que se ha interpuesto la pereza. La pereza, aunque no lo crea, es un pecado que va a hacer perder a muchos por la eternidad. Porque muchos, la pereza se interpone a ellos para levantarse temprano, otros para buscar a Dios. Si no pueden en el día, en la noche, en la madrugada, en el momento indicado que sea posible. Pero todos tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Que usted diga que no la tiene, está mintiendo. Porque la noche empieza desde las 6 de la tarde para arriba. Y son varias horas. Gloria al Señor. Y en todas esas horas, aquellos que ni siquiera llegan al templo a adorar a Dios, ¿qué hacen todas las noches? Si llegan desde el trabajo a las 6, 7 de la noche, ya están en sus casas y no se acuestan hasta por allá 10, 11 de la noche, unos pegados a la televisión, otros pegados a películas, mujeres entrenándose a través de las novelas corrompidas, sucias, perdiendo el tiempo, ocupando el tiempo en bagatelas, en cosas raras, pero menos en buscar a Dios. Y ahí está el desfase, ahí está la caída, porque en el día no puede y puede poner una excusa que está trabajando. La mayoría de las mujeres tienen que trabajar en su casa, tienen que trabajar otras en la calle, los hombres igual, los muchachos estudiando. Pero ¿cuándo vamos a buscar a Dios? ¿Cuándo? Tiene que haber un tiempo, tiene que haber parte de la noche. Si no, cuando ya todos están durmiendo, usted que siente la responsabilidad por su casa, por su familia, por su trabajo, por su alma, tiene que hacer algo. Tiene que quitarle al sueño. Tiene que quitar el tiempo necesario. De lo contrario, el enemigo lo va a destruir.
no se puede vivir sin buscar a Dios. Nada podemos hacer sin Él. La pereza, la cobardía, la falta de visión, la falta de convicciones firmes los ha alejado de Dios y se han alejado del secreto y han empezado a enredarse en situaciones complicadas. Es más, el enemigo a algunos les ha puesto el yugo, los ha enyugado, les ha puesto cadenas que no han podido romper ni zafarse de ahí. Pero en otros casos, la persona misma se ha puesto esas cadenas. La misma persona ha pedido que le pongan un yugo, que le pongan una cadena para estar atado. Y se sienten atados. Se sienten atados. Poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. La mayoría de los líderes que tienen la responsabilidad de la exposición del mensaje de Dios, aquellos que no buscan el rostro del Señor, entonces se dedican a hablar mentiras. Como no tienen la fuerza del Espíritu, el poder de Dios en sus vidas, entonces son controlados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios que lo que hacen es hablar falsedad al pueblo. Yo decía hace unos días atrás que muchos, cerrando el año 2019, dieron proclamas. Algunos le llaman la proclama del 31 de diciembre. Y esa proclama, según ellos, es una profecía de lo que será el próximo año. Y algunos se inventaron unas cosas, hermano, que da miedo. Por ejemplo, que el año 2020 iba a ser el más brillante de todos los años. La victoria más grande que iba a tener el pueblo de Dios. Y son mentiras. Eso no era cierto, ni es cierto. Ellos hacen esas proclamas como una politiquería sin importar la responsabilidad de lo que se pasen llevando por delante. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron de buscar a Dios. Y yo se lo voy a mostrar por la palabra. Que cuando el hombre deja de buscar a Dios, ya no habla la verdad. Primero, porque le da miedo. Segundo, porque siendo cobarde, se vuelve cobarde y ya no habla la verdad. Entonces empieza a hablar el mensaje que Dios le da, todo cortado y cambiado, porque le da miedo. Muchos predicadores les da miedo hablar la verdad, porque piensan que la gente se va a ir y se van a quedar solos, pero eso no es cierto. Hay un pueblo en la tierra que ama la verdad. Por todas partes del mundo aman la verdad. Hay un pueblo que no ha doblado las rodillas a Baal, que aman la verdad y no les importa que les duela, pero que se la digan. Por lo menos si usted tiene que decirme a mí personalmente la verdad, dígamela, que yo no me voy a enojar con usted. Seguro que le voy a dar gracias. Pero hay gente que se le llama la atención por cualquier cosa y se ponen como un erizo, porque no les gusta que les corrijan, que les hablen, que les recriminen y les señalen los errores, el pecado, la mentira. Y cuando la persona, los líderes, se apartan de buscar a Dios,
pierden la revelación de la palabra, en primer lugar. Ya no hay visión ni revelación de las Escrituras. ¿Qué más se pierde? El valor para predicar, la valentía. Se les mete la pereza de escudriñar las Escrituras y entonces quieren predicar cualquier cosa que no les ha sido revelado por Dios. Alabado sea el Señor. La palabra que leímos nos dice dos cosas impresionantemente grandes. Dice la Escritura, clama a mí, es decir, ore. Clamar es expresar con la boca, es gritar, hablar. Hay gente que se arrodilla y usted no le oye una palabra. Eso no es clamar, eso es meditar. Eso es casi ser yoga. El clamor es expresado. Es una petición. Es un clamor. Se está pidiendo algo. Eso es lo que dice clamar. Segundo, yo te responderé. Si clama, si abre la boca y pide, la palabra dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama a la puerta. Todo eso son expresiones. Nadie se para al lado de una puerta con los brazos cruzados sin llamar ni decir nada. Nunca le van a abrir. Pero si empieza a tocar la puerta, por lo menos para insultarlo sale alguien. Pero sale. En este caso usted está exclamando, llamando a Dios. El Señor dice, yo te voy a responder. Yo te responderé. Alabado sea el Señor. Y mire esto, hermano. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas dos cosas son las que quiero resaltar. Te enseñaré cosas grandes. Hermano, cuando nosotros entendemos que el único que conoce lo grande que puede venir para nuestra vida sin dañar nuestro corazón y nuestra alma es el Señor, es una enorme oportunidad clamarle a Él y pedirle que Él le enseñe las cosas grandes. Eso indica que cuando una persona no clama, no busca a Dios, se arrodilla, sea allá en la casa, sea al lado de la cama. Y hermano, he oído testimonios que no son testimonios sino tristimonios de gente que se ha arrodillado para acostarse y amanecen ahí en el piso. No porque estuvieran orando, sino que tienen una pereza tan tremenda que más se tardan en doblar las rodillas al lado de la cama para encomendarse a Dios, que ya no se dieron cuenta que la noche siguió su ruta. Y ellos amanecieron todos doblados, cansados, las espaldas, las piernas, los brazos, y sin orar y sin dormir bien. La palabra dice, clama, yo te responderé y te voy a enseñar esas cosas grandes. Y hay cosas muy grandes que mucha gente no ha descubierto que Dios las tiene y se las quería dar y se las quería enseñar, que eran las cosas grandes que debía tener y debía hacer. Pero nunca las descubrió porque nunca buscó a Dios de verdad. Mire que hay gente que para orar todavía se acuerdan de la religión.
de la religión que tuvieron, la religión tradicional. Y para que no se equivoque, pues la religión católica que todos nosotros tuvimos. Todavía se acuerdan de cómo rezaban. Y así oran, como un rezo. Y algunos, usted sabe que le ponían una guía llamada rosario ahí y unas pepas para ir contando. Y el cliente cabeceaba, pero como iba contando las pepitas, no se extraviaba de sus letanías. La oración no es un rezo, hermano. La oración es una exclamación que debe salir del alma, del espíritu. Una necesidad profunda de hablar con aquel que puede resolver las cosas, que puede sanar al enfermo, que puede desbaratar cadenas, que puede romper yugos, que puede abrir puertas. Levante su mano y alabe al Señor. Esa es la oración. Y el Señor le va a revelar las cosas grandes que debe tener, en las que debe estar. Hay gente que se ocupa solo de cosas pequeñas, como Pablo el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya crecí, que soy grande, debo hablar como hombre y pensar como hombre, y dejé lo que era de niño. Hermano, hay adultos ya, hasta viejitos, con cosas de niños. Sí, hermano. No han madurado, se les pasó el tiempo y no maduraron. Y siempre viven en las cosas pequeñas. Se estaturaron bajo lo pequeño. Pusieron una medida pequeña y dijeron: de aquí no paso. Y de hecho que hay gente que hasta lo ha confesado y lo declara, lo dice, es que yo nací para vivir en la ruina, yo nací para vivir estrellado. Ni que fuera un revuelto de huevos, hermano. Pero nació para vivir estrellado, ni nació con estrellas, ni nació. Nacimos, y si le servimos a Dios, estamos no bajo la suerte, porque no tenemos suerte, ni negra, ni amarilla, ni blanca. Tenemos la bendición del cielo. Si no está bajo la bendición, está bajo la maldición. Pero yo quiero la bendición de Dios. Y el que la quiera, dele gloria al Señor. Y anhele en su corazón y en su alma la bendición. Lo segundo que quiero resaltar es que el Señor dice que también hay cosas grandes, pero que están ocultas, que no están descubiertas. Y hay muchas cosas grandes, ocultas, que el Señor quiere revelarme a mí, revelarle a usted, revelarle a su pueblo. Pero como no busca a Dios, esas cosas siguen ocultas. Y hay gente que se maneja por instintos también, no por el entendimiento y la sabiduría que viene de Dios. Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo y que seamos descubridores de las cosas grandes y profundas, ocultas, que no conocemos. ¿Por qué no las conocemos? Porque hay cosas grandes, ocultas, que solo Dios las conoce y que nos las quiere revelar y nos quiere dar esas cosas, pero
como no se busca a Dios con responsabilidad y de corazón y en el espíritu, esas cosas siguen ocultas. Y cuántas cosas ocultas que debemos tener en las manos, debemos saber. A lo mejor ni siquiera usted, hermano, hermana, joven, señorita, ni siquiera usted ha descubierto lo que Dios tiene en su vida. A veces se le dice, mire, usted va a predicar, ¿yo? O sea, no ha descubierto. Usted va a dirigir el culto, hermano, y no hay otro. No ha descubierto lo que tiene. No se le ha revelado lo que usted es en las manos de Dios. Y entonces siempre está hablando negatividades, que no puede, que no tiene, que no es capaz, que pobre de mí. Qué triste, hermano. Si usted busca a Dios, Dios le va a revelar las cosas grandes y las cosas que nunca ha conocido. Hay gente que no ha descubierto tampoco, ni siquiera, quién es su familia, quiénes son, qué son. Está como vedado, imposibilitado. No ha descubierto ni quién es su esposa, ni quién es el esposo que tiene. Hay gente que tienen hijos excelentes, que es una bendición, pero los padres no han descubierto y los tratan igual que tratan al que no sirve a Dios. Igual tratan al rebelde que al obediente. Igual el pedacito de pan para el obediente que para el desobediente. No han descubierto, no saben, porque no han buscado a Dios y le han preguntado al Señor realmente qué tenemos. Y hay muchos hijos que no han descubierto quiénes son sus padres. Y por eso los tratan así mal, desobedientes, rebeldes a sus padres, porque no han descubierto qué clase de padres tiene en sus manos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.